Hay mujeres que parecen escritas por el tiempo. Anarela Vélez es una de ellas. Su vida entre libros, aulas y cafés han tejido una red silenciosa que sostiene buena parte de la cultura hondureña. Su nombre está escrito en la historia cultural del país como una línea que no se borra, la de una mujer que ha hecho del pensamiento, la poesía y la docencia un modo de resistir. Historiadora, poeta, editora, feminista, Anarela ha habitado la palabra desde todos sus bordes, donde conviven la ternura y la lucidez. En Paradiso, esa casa que huele a papel, a café y a conversación, ha sembrado generaciones de voces, recordándonos que resistir también puede ser un acto de belleza. Hoy conversamos con una mujer que ha dedicado su vida a pensar el país desde sus libros, sus heridas y sus sueños. Yo soy Mayra Oyuela y esto es Libro Abierto. Anarela, usted nació en Tegucigalpa y toda su vida ha estado relacionada con los libros, con la docencia, con la historia. ¿Recuerda en qué momento de su vida, de su juventud, de su infancia, encontró en los libros este camino? Bueno, yo tuve una abuela materna, Ángela Paz Guzmán, que amaba la poesía y que le transmitió ese amor a la poesía a mi mamá, a mi tía Soledad y ellas a su vez a nuestra generación. Pues oyendo la poesía mexicana, la poesía centroamericana, que hizo que sus hijas se la aprendieran de memoria para que participaran en las veladas escolares, para que las niñas fueran protagonistas siempre de los eventos escolares. Crecí en un ambiente donde había mucho respeto por la palabra, por la belleza, por lo estético y por la poesía en particular, ¿verdad? La música también era, que se escuchaba, las canciones eran poéticas, toda esa tradición que hay en nuestros países de decir amor de tantas maneras, ¿verdad? Luego, en la adolescencia, en que ya empiezas a sentir la necesidad de decir lo que amas, lo que te gusta, lo que no, pues sí escribí algunos versos que penosamente pues los deseché, ¿verdad? Se perdieron, a saber a dónde se quedaron, y yo creo que fue a propósito, dado que con el tiempo yo pues me enamoré de un poeta, un gran poeta, Rigoberto Paredes, y creo que comparé mis versos de adolescente enamorada, porque en esos tiempos pues es lo primero que uno escribe, es poesía amorosa. Pues ya dije, ya, mejor esto, mejor me dedico a otra cosa, y por muchos años me dediqué estrictamente a escribir temas de carácter social. Publiqué en las revistas de ese tiempo. Volví a la poesía ya de manera más definitiva en la primera década de este siglo, casi inmediatamente después del golpe de Estado, en un poemario que se llama Todas las Voces, en donde yo ya hablaba de temas relacionados con la opresión que hemos vivido las mujeres, que nos ha castigado profundamente, pero que a la vez nos ha permitido crear un mundo interior muy rico. Entonces, en ese silencio que se nos impone, uno puede hacer introspección y pensar y repensar en lo que te gusta, lo que no, lo que odias, lo que amas, lo que te repele del ámbito en el que uno crece. Entonces eso fue ese libro Todas las Voces, en donde ya reuní algunos poemas que surgieron con el golpe de Estado y otros que ya venía escribiendo como desde el 2007, algo así, ¿no? Anarela, es muy interesante que retomando ese camino hacia su origen, que sus padres, ambos, su madre y su padre, fueron médicos. Y su hermano también, su hermano gemelo, también decidió decantarse por la medicina. ¿Cómo fue para usted ese giro de dedicarse a lo social, a la literatura, a la docencia? Bueno, yo tuve otra madre, mi nana, que me creó también otro mundo, que diferente al de mis padres, que era el mundo de la ciencia. Pero mi nana me creó una sensibilidad que viene desde lo religioso, ¿verdad? Esto que somos cristianos y que debemos de ser magnánimos ante el dolor de las personas. Esta nana además me vinculó
con lo más auténtico de la identidad de nuestro pueblo, ya que ella venía del ámbito rural. Eso me hizo muy rebelde ante la situación histórica que se vive en nuestro país. Bueno, yo recuerdo el golpe de Estado del 63, que mi mamá llegó toda ensangrentada del hospital porque había habido muchos muertos en el golpe a Villeda Morales. Y yo viví eso y después lo empecé a recordar y a relacionar. ¿De qué otro modo podía uno rebelarse? Pues la primera cosa era rebelarse a no ser lo que son tus padres, ¿verdad? A ser médica. Y aparte de que yo me volví sentía muchísimo el dolor de otras personas. Yo no puedo ver todavía a alguien llorando, porque inmediatamente me identifico y empiezo a llorar. Y cualquier situación extrema me hace sentir también entrar en esa situación. Entonces yo dije, yo no quiero estudiar medicina, no voy a estudiar medicina. Estudié 1 año medicina. ¿Ah, sí? Sí, porque mi mamá quería que su hija También siguiera sus propios pasos, porque a ella misma le costó mucho también tomar esa decisión y tener el apoyo de sus padres. Mi abuelo no la apoyó mi abuelita. Pero como era, bueno, una niña así de esa clase social, pues tenía que de algún modo contar con el apoyo de mi mamá y entonces le dije, bueno, mira, yo no voy a estudiar medicina, pero quiero estudiar filosofía o historia. Bueno, pues entonces historia, para que si te vas a morir de hambre, que sea históricamente. Pues eligió otra forma de sanar, Anarela, porque la literatura, la historia, reconocernos la palabra es otra manera de sanar. Yo percibo en su trabajo poético una mirada histórica, pero también muy íntima, muy sensible. ¿En qué momento usted encontró que se podían conjugar esos recursos entre lo poético y lo histórico? Leí en algún momento cómo había como una clasificación en el pensamiento de Cortázar que dice que la poesía cuando no ha evolucionado, no ha madurado, se dedica a lo amoroso. Cuando va avanzando en ese proceso de maduración, puede dedicarse a lo filosófico. Pero cuando realmente ha madurado, la poesía tiene que tener ese vínculo con la historia. Realmente la poesía, sobre todo en nuestras tradiciones latinoamericanas, está en determinados autores y autoras muy vinculada a la historia. Y cuando yo dije, bueno, pues yo tengo aquí esta formación histórica y quiero además decir la historia de otra manera, de una manera que realmente haga que la gente lo sienta, ¿verdad? En lo más íntimo, la carga de los hechos históricos. Hablando de ese proceso de su formación, usted estudió acá en Honduras, pero también estudió en Argentina, estudió en España. ¿Qué parte de ese proceso de estar fuera de Honduras estudiando la hizo reconocer más este país? Porque a veces pensamos que cuando nos vamos lejos estamos aprendiendo sobre la historia de nuestro contexto universal, pero ese espacio de lejanía hace que se vuelva un foco más profundo su tierra. Bueno, aprendí a amarla, a Honduras, a nuestra América, quererla más, a respetarla y a reconocerme en sus raíces. Bueno, yo tengo un padre mexicano, en México hay una identidad tan arraigada y hay tanto respeto por nuestro vínculo con las culturas precolombinas. Y mi mamá, que estudió en México también, bueno, a mí me vestía siempre como niña guatemalteca, ¿verdad? Me hacía trenzas y me ponía huipiles con sandalias y esto. Y claro, ese pelo tan largo era un trabajo extra para mi nana, tener que peinarlo. Y luego con el conocimiento que cada vez tenemos más profundo de nuestras tradiciones precolombinas, de la sabiduría de nuestros pueblos, del pueblo maya, del pueblo lenca, del pueblo azteca, y comparar pues lo que pasaba en el medioevo en Europa en comparación con lo que tenían los mayas y los aztecas, pues uno dice,
había una cultura aquí tan impresionantemente desarrollada y que el desconocimiento y la brutalidad medieval y que en ese momento además estaba resurgiendo el capitalismo feroz, ¿verdad? No supieron entender ni quisieron, porque además había que esclavizar, ¿verdad? Para poder seguir creciendo y tener un estilo de vida en las cortes. Entonces, ese conocimiento de lo que significó la conquista, la colonización, la destrucción de nuestras tradiciones, la destrucción de nuestro pensamiento, la destrucción de nuestro modo de relacionarnos con la naturaleza. Todo eso me hizo nunca perder mi vínculo con nuestro país y con nuestra tierra. Cuando estuvo en ese momento de su formación en España, en Argentina, ¿ya estaba con el poeta Rigoberto Paredes? En Argentina no, Mm. en España sí. Bueno, tengo que decir que Rigoberto fue detrás de mí, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Rigoberto estaba trabajando con la universidad, pidió permiso por un tiempo para ir a hacer estudios allá y en que nos encontráramos en Barcelona y se lo negaron. Y él renunció a la UNA. ¿Cómo fue renunció. esa época en Barcelona con el poeta? Porque además había un auge de escritores latinoamericanos en esa zona, ¿no? Uy, fue interesantísimo. Rigoberto fue muy querido y muy apreciado por los latinoamericanos que se encontraban allá, exiliados, muchos, ¿verdad? Chilenos, argentinos, nicas, ¿verdad? Recordar que todavía había gente que se había ido allá con la guerra y que se habían quedado viviendo en España. Bueno, había un muy buen ambiente, colombianos, y el poeta trabó amistad con la mayor parte de los latinoamericanos y de los catalanes que tuviesen sensibilidad por lo nuestro, ¿no? Porque Rigoberto tampoco nunca se iba a relacionar solo porque sí con cualquiera, sino que tuvo un amigo en el poeta Goitisolo, con el que leyó en Els Catregats un par de veces, con el escritor y estudioso de la literatura universal, Valverde, ¿no? Con el que también estuvo en algunos programas de radio. También tuvo una linda relación con Galeano, con Eduardo Galeano, con un poeta Cobo Borda, colombiano, con otro colombiano Magil, entre los que me acuerdo. Y con Julio Cortázar estuvo también en el 82, estuvo también en un programa latinoamericano que había en esa época. Entonces fue una vida linda para la literatura en el sentido de que estábamos en comunicación con lo más selecto de la gente de América Latina que estaba en Francia y en España. Y yo me dediqué mucho a estudiar, estudié mucho, soy una persona disciplinada. Tengo creo que 12 volúmenes de notas de mis estudios de ese entonces, que todavía los tengo por ahí escritos a máquina. Personalmente fue hermosa nuestra, Sí. nuestra vida. ¿Y cómo era Anarela estudiante? Además de ser comprometida, responsable, ¿fue rebelde también? Sí, fui muy rebelde. Fui parte del movimiento estudiantil universitario aquí en Honduras. Fui militante del FRU en mis primeros años. Me convertí al marxismo en el primer año. Tuve un gran maestro de teoría de estética marxista que fue Roberto Castillo. Hice muchas asignaturas de filosofía porque me encantaba la manera en que la filosofía nos organiza el pensamiento. Y si pudiera volver a ese lugar de su juventud, ese recuerdo profundo que la hace querer incluso volver ahí, ¿cuál sería? Ay, bueno, mire, yo amaba los jardines de la UNA, acostarme debajo de un árbol a leer. Amaba eso, a leer un libro. Yo leía Stendhal completo. Yo tengo la obra completa de Stendhal publicada por Aguilar y lo leí completo en la universidad, debajo de los árboles, en la grama acostada. Anarela, ¿usted cree que la historia personal y la historia nacional están ligadas ineludiblemente? Absolutamente. Voy a repetir una frase que es de un historiador francés, Marc Bloch, que dijo que los seres humanos se parecían más a su época y a su entorno social que a sus propios padres. Uno no puede
desligarse de lo que pasa en su realidad, ¿verdad? Por eso yo, cuando la gente dice, Francisco Morazán se adelantó a su tiempo, yo le digo, no, la mayoría se había atrasado, ¿verdad? Porque no pueden, no, es ineludible. Uno no puede ni ir más adelante ni más atrás, ¿verdad? Solo que uno puede tener un pensamiento que refleje valores y posiciones del pasado. ¿Cuál sería el papel de la poesía en ese contexto? Pues yo creo que la poesía tiene que revelar la esencia de una época. Tiene que ser, digamos, la palabra que refleje el espíritu de un tiempo, de una época. Chan, chan, y aquí está. Qué belleza. Aquí yo creo que hay como unos 2000 ejemplares en esta parte de la biblioteca. Tengo esta historia de mujeres. Historia de las mujeres en España, América Latina. Tengo este pequeño poemario de la Clementina, de Juan Ramón Molina, que preparó qué Catán, belleza esto. que se la dio realmente A Rigoberto. al poeta y que él me la regaló a mí. Ay, qué bonito esto. Para mi musita, este libro tan hermoso con mi corazón. Qué hermoso. Así que usted siempre estuvo rodeada de libros. Sí, mi mamá tenía una biblioteca profesional y tenía libros de literatura de nuestra América, porque como ella estudió en México, además de poner en nuestras manos libros, tenía explícitas prohibiciones de lo que no podíamos leer. Ah, sí, había libros prohibidos. Sí, por ejemplo, jamás una vanidades. Jamás un corintellado. Sí, cuidadito que eso me le va a freír el cerebro. Rutina. A medianoche, en posición diamante, flexiono rodillas, junto talones, con un dedo dibujo en el aire, la quijada del hombre que duerme a mi lado, corroboro el olor a frutos secos de su aliento, sin romper la figura en aguda punta al pie de la cama, como una pintura manierista, con la espina de mi pelvis concentro el último arrebato de idea antes del derrumbe. Sí. Anarela, usted tiene una voz muy fuerte en la poesía y también es una poesía con una voz que resplandece lo femenino y lo político sin ser panfletario. ¿En qué momento se cruza con su poesía el feminismo? Yo crecí en un ambiente en donde los derechos de las mujeres estuvieron siempre presentes como tema de conversación, porque mi mamá estudió en México en una época en que las mujeres luchaban por sus derechos al voto. Entonces, bueno, yo primero conocí el feminismo sufragista, porque eso era lo que era mi mamá, y después evolucioné con el pensamiento de Simone de Beauvoir, a la que conocí muy tempranamente, dado que hay que recordar que casi se publicó en castellano, casi en las mismas fechas de su publicación en francés. Entonces vino muy tempranamente a México y entonces se divulgó mucho entre las mujeres aquí. Y después, cuando yo estuve en México en la adolescencia, tuve un privilegio grande de haber ido muchísimo a la librería Gandhi. Entonces ahí conocí a las mujeres de FEM. Y yo vi, por ejemplo, a Marta Lamas cuando era bien chiquita. Yo tengo algunos ejemplares de los primeros números de esa revista. Vi a Alaí de Fopa, vi a otras feministas y ya las vi hablando de... Yo tenía 17, 18 años cuando fui con mi prima Litía, María Díaz, a esa librería y conocí a esas mujeres maravillosas. ¿Cómo ha sido el proceso en Honduras de ser feminista? ¿Cuál es el mayor malentendido
que sufren las feministas actualmente? Cuando yo estudiaba, nosotras en la Universidad Nacional Autónoma creamos un grupo que se llamó Graciela Maya García, junto con Zoila Madrid, Victoria Talavera, María Teresa Galindo, entre otras, que éramos varias. Ahí publicábamos un folletito que era un boletín en donde reproducíamos pensamientos o artículos de grandes feministas de la época, como Simone de Beauvoir o la que le comentaba, las mexicanas, Marta Lamas, entre otras. Y nos llamaban locas. Claro. Nuestros compañeros del movimiento social estudiantil nos llamaban locas. Anarela, y de las escritoras y poetas latinoamericanas, ¿quién considera que está más cercana a su esencia, a lo que usted busca en su poesía? ¿Con quién dialoga? ¿Con quién de estas escritoras dialoga su trabajo poético? Bueno, usted llevó un libro que le envidio, que le conocí un libro que le envidio, un libro de Blanca Varela. Ah, sí. Que me encanta Vilariño, me fascina ella. Bueno, por supuesto Storni. Y no puedo dejar de mencionar a Castellanos, ¿verdad? Sí, Rosario Castellanos. Sí. Sí. Pero particularmente en el arte, desde el arte, ¿cómo visualiza usted el trabajo de las artistas feministas? ¿Cómo ve esa imagen que ellas están trasladando? Bueno, yo creo que es fundamental tener esta mirada de la diferencia que hay entre la educación que reciben los hombres y la educación que recibimos nosotras y que se traslada a el arte. Y tener esa conciencia me parece esencial, porque muchas mujeres penosamente todavía no se dan cuenta de esa diferencia y no se dan cuenta del daño que les hace muchas veces a su obra, a su creación, el no tener conciencia de esa diferenciación. Le pregunto esto porque quiero que hablemos de Paradiso. Paradiso no es solamente una librería, un café, sino es un espacio de encuentro y lo ha sido históricamente. Quiero que nos cuente cómo surgió ese sueño, pero además todos los proyectos colaterales que surgen a partir de Paradiso, como lo es la editorial Ediciones Paradiso, en el que usted ha publicado muchísimas mujeres. Y también en el espacio físico ha expuesto a muchísimas mujeres, artistas, pintoras. Entonces, empecemos por el principio. ¿Cómo surge Paradiso? ¿Cómo soñó Paradiso? Como el poeta y yo vivíamos en Barcelona, en un exilio voluntario, ¿verdad? Que hay que recordar que a ellos les pusieron una bomba en Editorial Guaymuras que hizo que evidentemente detonara una situación y que nos hiciera tener conciencia del riesgo que estábamos corriendo, porque bueno, en Guaymuras se publicó el Boletín de la Defensa Nacional, la revista Alcaraván, que era muy crítica respecto a lo que pasaba en aquella época. Entonces eso nos lleva a Barcelona. Pero también, como le comentaba, mi juventud en librerías como Gandhi, y luego allá en Barcelona íbamos mucho a una café, librería y espacio que era para jugar ajedrez, que se llamaba Cristal y que estaba muy cerca de nuestra casa. Toda esa mezcla de lugares a los que hemos ido y que nos fascinaba ir, porque estaban los libros ahí, estaba el café, la conversación y tal, pues hizo que cuando volviéramos a Tegucigalpa en el año 86 encontráramos aquello tan yermo. No había un espacio donde, bueno, mi amado poeta, ¿verdad? Al que yo, bueno, amo profundamente, pudiese encontrarse con sus compañeros de letras, sus hermanos de letras, con la dignidad que se merece nuestra gente. Sí. ¿Verdad? No había un lugar, era horrible. Y se reunían en un lugarcito que no voy a decir el nombre porque tampoco, porque fue de utilidad para ellos. Y entonces dije, no, vamos a crear un lugar donde el poeta, que en aquella época tampoco tenía mucho que hacer porque, como le dije, había renunciado a la universidad, y en donde él y sus amigos de las artes se sientan tratados con la dignidad que se merecen. Un espacio donde yo misma, donde las y los escritores pudieran venir y sentirse a gusto. ¿Y si Paradiso fuera una persona? ¿Cómo sería el carácter
de esa persona? ¿Cómo sería el carácter de Paradiso? Uy, sería creativo, amaría la naturaleza, sería acogedor, sería libertario, en el mejor sentido de la palabra, sería respetuoso de la personalidad de cada plantita que creciera a su lado. Bueno, sería una persona maravillosa. Me está describiendo a usted, ¿sabe? Paradiso es muy representativo de usted. Está ahí caracterizada en todos esos espacios y ha sido muy, muy lindo que en todo este tiempo, todas estas décadas, por Paradiso han pasado muchas generaciones de artistas, de escritores, de escritoras a las que usted ha acogido. En su momento con el poeta Rigoberto Paredes, yo soy una de esas personas acogidas. No entiendo yo esta ciudad sin ustedes. No hubiese podido encontrar esa esperanza y esa lucecita tan necesaria en un país, en una ciudad tan yerma como esta. Así que gracias por eso, porque nos ha dado un punto de encuentro para reconocernos en los demás, pero también para reconocer nuestros propios procesos creativos como artistas. Tiene Ediciones Paradiso y esa decisión, porque es una decisión política suya y creativa también, de publicar a mujeres. Bueno, Rigoberto publicó a 2 poetas, a Clementina Suárez y a María Eugenia Ramos. Sí, ese poemario de María Eugenia Ramos, precioso. Que es el único, porque ella después se dedicó al cuento, sí, a la narrativa, ¿no? Y bueno, nosotros decidimos dedicarnos a la publicación de la poesía, pero después yo dije, bueno, no, también publiquemos obra de mujeres que han escrito cuentos. Y además, pensando en Virginia Woolf, que fue mi gran ejemplo, dije yo, bueno, Virginia Woolf venció este obstáculo abriendo su propio sello editorial, publicando su propia obra en su sello editorial, porque también tenía dificultades ella. Imagínese, Virginia Woolf, dificultades para publicar su obra, que hoy nos parece increíble que eso pasara. Sí, parece mentira. Parece mentira en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XX. Para cerrar esta sección sobre Paradiso, ¿hay alguna presentación de un libro o un evento que usted recuerde así como particularmente, algo que haya sido muy especial para usted? Mire que la época en que Rigoberto llevó la editorial, él publicó por la primera vez a María Eugenia Ramos. Es el primer libro de María Eugenia Ramos. Y ella pues se ha convertido en una escritora muy representativa de nuestro país. Y recuerdo muy bien ese día. Y otro, el de Clementina. Ay, sí, eso debe haber sido hermosísimo. ¿Verdad? Fue maravilloso porque Rigoberto y Clementina prepararon esa antología, una antología que es muy personal, en el sentido de que Clementina pues trabajó directamente con el poeta para elegir los poemas que aparecen ahí, y entonces fue maravilloso. Además, recuerdo que estaba Janet Gold ya trabajando con Clement, su vida y su obra, y entonces esas 2 presentaciones han sido para mí memorables. ¿Recuerda más o menos en qué año se hizo esto? Lo de María Eugenia creo que fue en el 88 y lo de Clement creo que fue en el 89 o 90. O sea que Gold ya estaba aquí conociendo la obra de Clementina, Sí. una estudiosa profesora. Sí. Y una gran colaboradora de la literatura hondureña. Así es. Qué bonito eso, qué bonito dato. Janet Gold estuvo muy, muy de cerca en Café Paradiso siempre. ¿Y hay posibilidades de reeditar estos 2 títulos? Porque ya muy pocos ejemplares han de quedar quizás en algunas bibliotecas personales. Sí, bueno, María Eugenia ya reeditó su poemario. Se Con encuentra. la universidad. Sí, con la universidad. Y nosotras hicimos una versión trilingüe de ese poemario, porque para mí, como le comento, tiene la mirada de los 2, tanto de Clement como de Rigoberto. Y yo tengo anécdotas de cuando ellos se reunían para leer, porque Clement muchos de esos poemas se los entregaba a Rigoberto escritos a mano, ¿verdad? Había que levantarlos. Sí. Entonces, para mí era importante que Clementina se leyera en otras lenguas. Se leyera en francés y se leyera en inglés. Anarela, y ahora hablemos sobre su papel como ministra
de las culturas, las artes y los patrimonios de este país. ¿Cómo se conjuga la poeta en este mundo en el que todo tiene que ser bien organizado? No estoy diciendo que las poetas no seamos organizadas, pero son otros caminos, Sí, son otros formatos, otras formas de respirar. así es. Bueno, yo viví de alguna manera y de manera indirecta lo que significó para Rigoberto haber sido viceministro de Cultura. Entonces yo escuchaba a Rigoberto sus quejas acerca de por qué no lográbamos esto, por qué no logramos lo otro. Para mí, esa experiencia del poeta fue muy importante. Entonces yo cuando empecé este magisterio, dije, yo voy a perseguir objetivos claramente identificados con los intereses del sector, tanto del libro, del documento, como de otras artes, la música, la pintura, promoverlas a todas por igual. Dije, yo tengo que hacer que el gobierno de la primera mujer presidenta haga en cultura lo que se debe de hacer, haciendo de la administración una administración ejemplar. Y cuando he tenido dificultades para hacer esto, penosamente he tenido que apartar gente de la secretaría con mucha tristeza, pero ha tocado porque yo me he tomado muy en serio esto de que formo parte del gobierno de la primera mujer presidenta, el primer gobierno de nuestro Partido Libre, y eso para mí es histórico. Aparte digo, las mujeres tenemos que demostrar que somos capaces de hacer gestión. Hablemos sobre la política cultural y la democratización de la cultura. ¿Cómo va ese proceso? Porque hay que decir que usted tomó este espacio en cero, desde la nada, y ha tocado levantarlo desde su primer piedra en el cimiento hasta lo que tenemos actualmente. Bueno, tenemos una política cultural diseñada. Fue el producto de una unidad que creamos, que es el Observatorio de las Artes y de la Cultura. Lo hicimos junto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue un producto de una alianza que hicimos con un posgrado y nosotras. Nos hace falta que ese fin la Secretaría de Finanzas lo apruebe. ¿Por qué? La puesta en práctica de la política y tiene implicaciones presupuestarias que obligan a finanzas a que nos aumenten el presupuesto. Claro. Y lo mismo pasa con la Ley de Cultura, la Ley General de Cultura y Arte, que tiene en varios de sus capítulos y articulados respuestas ante las necesidades muy grandes que tienen artistas y escritores, como por ejemplo de seguridad social, ¿verdad? Etcétera, vivienda y otros, ¿verdad? Tiene sus articulados que proponen soluciones para los problemas de nuestro sector, pero esto también tiene consecuencias en el presupuesto de la nación y eso tiene que ser revisado por el Congreso Nacional y también por la Secretaría de Finanzas. Entonces estamos con un proyecto que ya está casi en su etapa final, pero que todavía no termina de cuajar. Claro, porque además que es complejo porque una Secretaría de las Artes y las Culturas no es un pilar que esté solo. Tiene que andar cuando todo lo demás anda. Así Entonces esto es más un criterio de nación Sí. y eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, sabemos que ha sido una administración difícil, que tocó empezar desde cero. ¿Qué hay también en toda esta administración que sea gratificante para usted, que usted lo tenga en su corazón? Hemos creado una Orquesta Nacional de la Victoria, hemos crecido en cuanto a que tenemos ahora mucho mayor espacio destinado a la promoción del arte y de la cultura en todo el país a través de las casas de las culturas y la red de bibliotecas públicas. Hemos creado espacios de comunicación como Cultura que Une, Cuidado Mujeres en Resistencia y un hermoso podcast que está a cargo de un grupo que se llama El Nodo,
y que nosotras valoramos muchísimo porque también hace posible que se conozca lo que nuestras y nuestros artistas y la gente de la cultura y el arte está haciendo, porque casi no hay espacios que se destinen con calidad a la divulgación de lo que hace nuestro sector. Hay mucho trabajo que se nota que está ahí. ¿Cuál es su aspiración en el futuro de todo este trabajo que usted ha construido a la par de todo su equipo? Que no se pierda, que tenga continuidad, que sea quien venga después de que finalice mi administración el 27 de enero, que yo pueda dejar esta institución fortalecida. He hecho todo para fortalecerla, para dejarla muy sólida. Por supuesto, las cosas que yo he hecho se pueden mejorar. Las escuelas de arte, de las cosas que heredamos de las instituciones anteriores, como las escuelas de arte y el grupo de danza y la marimba que hemos fortalecido, sigan mejorando, que sigan creciendo las casas de las culturas, que nunca se dejen de lado el desarrollo de nuestras bibliotecas con todo lo que hacemos en las bibliotecas, que eso se siga haciendo, porque de esa manera es que estamos contribuyendo a que la niñez y la juventud de nuestro país tengan esos recursos para que se conviertan en la voz, en el espíritu de la hondureñidad. ¿Y qué viene ahora, Anarela? ¿Qué viene para Anarela Vélez, la poeta, Bueno, la gestora cultural? Yo sigo, bueno, yo nunca he dejado de tener ahí a Paradiso abierto, ¿verdad? Y seguiré pues trabajando desde Paradiso, proponiendo ese espacio para que sea un nicho para la cultura y el arte en nuestra ciudad, que todavía no hay otro como Paradiso aún. También tengo en mi proyecto crear una residencia de creación artística en una casa que yo he restaurado, sacado de la muerte prácticamente, que ya estoy trabajando en eso para seguir creando espacios en la medida de mis posibilidades para que la creación en este país siga hacia adelante. Qué hermoso proyecto, Anarela. Bueno, le abrazo profundamente y cuente conmigo y seguramente con muchas personas que vamos a seguirle también su paso y su trayectoria, que es muy importante para todas y todos en este país. Gracias. Gracias, querida. Gracias. Escuchar a Anarela Vélez es reconocer una vida entregada a la palabra y al país. Su voz recuerda que enseñar, editar o crear espacios para los otros y las otras también son formas de escribir la historia. Desde las aulas y ahora desde la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, su trabajo sigue siendo el mismo: cuidar lo que somos, nombrar lo que no debe olvidarse. Hoy cerramos Libro Abierto con esa certeza, que la cultura, cuando nace del amor y de la conciencia, se vuelve una forma de futuro, porque en Honduras, cada mujer que elige el camino de los libros sostiene la libertad con sus propias manos, y en ese gesto, simple, firme y luminoso, el país vuelve a respirar.